y del cual por lo menos mi esposa y yo tenemos algo de autoridad para hablar de eso, porque habla acerca de las características que ocurren cuando una persona entra en el proceso de hipotermia o de congelamiento. Con mi esposa practicamos por muchos años montañismo, estuvimos metidos arriba en la cordillera y entendemos de qué se trata. Lo hemos visto, lo hemos vivido en parte en algunas circunstancias, pero esto queremos aplicarlo al reino. Y en primer lugar, les quiero leer una porción de la Escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Dice así: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de tu venida y el fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme o persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El fin. Puede darle un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es fidedigna, es verdadera, no oculta nada y nos avisora proféticamente de todo lo que ha de ocurrir conforme a su diseño y a su voluntad. Quiero leer en primer lugar una pequeña reseña que hice respecto de los síntomas que acompañan a una etapa de congelamiento o de hipotermia. Ponga atención, por favor. En la primera fase, cuando el organismo pierde entre 1 y 2 grados Celsius, se produce escalofríos que pueden ir de leves a fuertes. La víctima es incapaz de realizar tareas complejas con las manos se entumecen. A menudo el afectado experimentará una sensación cálida, como si se hubiera recuperado, pero es en realidad la partida hacia la etapa 2. Otra prueba para ver si la persona está entrando en la fase 2 es que no sean capaces de tocar su pulgar con su dedo meñique, es decir, la persona no podrá hacer esto. Es el primer síntoma de que los músculos ya no funcionan. Es decir, comienza una reacción del cuerpo anormal para producir calor, que es el reflejo automático, cierto, condicionado de los escalofríos, para proporcionar calor al cuerpo que lo está perdiendo. Se pierde cierto grado de motricidad y los dedos ya comienzan a denunciar una falta de coordinación y de capacidad motora. En la segunda fase, cuando se baja de 2 a 4 grados Celsius,
Los escalofríos se vuelven más violentos. La falta de coordinación en los músculos se hace evidente. Los movimientos son lentos y costosos, acompañados de un ritmo irregular y leve confusión, a pesar de que la víctima puede parecer alerta. Es decir, usted puede mirar a la persona, parece que estuviese en un estado normal, pero si lo sometemos a un examen más riguroso, esa persona ya no está hilando en forma normal sus pensamientos. Hay algo que está fallando ya con su entendimiento. Y la tercera y última etapa, que viene siendo la hipotermia profunda, la presencia de escalofríos por lo general desaparece. Es decir, ya no hay señales visibles. Empiezan a ser patente la dificultad para hablar, lentitud de pensamiento y amnesia. La persona es muy probable que ya no recuerde quién es. También suele presentarse la incapacidad de utilizar las manos y las piernas, es decir, la persona ya pierde la capacidad de tocar, de abrazar y también de dirigirse hacia otro lugar. Pierde su capacidad de movilidad. Los procesos metabólicos celulares se bloquean, la piel expuesta se vuelve azul, la coordinación muscular se torna muy pobre, caminar se convierte en algo casi imposible y la víctima muestra un comportamiento incoherente, irracional, incluyendo esconderse entre cosas o incluso el estupor. Nadie la persigue, nadie le quiere hacer daño, pero sin embargo la persona se esconde y hay un espíritu de estupor, hay un espíritu de falta de coordinación que es evidente. La Escritura nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 13 en adelante: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí vamos. Ustedes saben que en algunos países, no sé si aquí en Argentina, en la zona más austral, neva mucho. Cae hielo, en invierno las calles están cubiertas de hielo. Sé que en Europa y en Estados Unidos se usa mucho. Y pasan unos camiones que son dispensadores de sal, y la sal tiene una propiedad que derrite el hielo y que permite que los vehículos puedan transitar sin patinar en las carreteras, sin resbalarse. La Escritura nos dice, según lo que comenté, lo que leí en el libro de Mateo 24, del 3 al 14, de que en los últimos días vendrá un enfriamiento de la fe por causa de falsos profetas, por causa del amor egoísta hacia uno mismo y por causa de todo lo que ya se está presentando en estos días, que tiene que ver con todo lo que no sea Dios. El hombre comenzará a enfriarse, incluso muchos de los escogidos también se enfriarán. Dentro de nuestras propias iglesias, dentro de la misma congregación, dentro de la misma congregación de los hijos, ocurre y puede ocurrir de que algunos de los que estén allí en algún momento estén muy bien, pero de pronto comienzan algunos síntomas en su corazón en que nosotros notamos en ellos un enfriamiento, notamos que se empiezan a apagar, notamos que ya es más difícil que abrace al otro, que se acerque, que le diga una palabra cariñosa, que le diga un Dios te bendiga, que se acerque y le pregunte cómo le está yendo, cómo está usted, o incluso que reciba alguna palabra de cariño o de amor. Se vuelve en alguien esquivo, se vuelve en alguien frío.
Pero aquí es donde el Señor nos entrega una encomienda a nosotros. Y tenemos la capacidad de disolver ese hielo que se pone en el corazón de muchas personas. ¿Está de acuerdo conmigo? La iglesia es la única que puede quitar el hielo del corazón de las personas. El mundo fuera de Dios es un mundo que está muerto, que está frío, que está ausente, que aunque caminen y hagan cosas, que aunque contraten, que aunque conversen y coman y se rían y se casen, sin Dios, dice la Escritura, que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Sin Dios están muertos, están fríos. Pero como también dice la Escritura, si el Señor Jesucristo no hubiese muerto y resucitado, falsa e innecesaria sería nuestra fe. Entonces, el hecho de que nuestro amado Señor Jesucristo, Dios mismo, haya muerto y resucitado, el primogénito, dice la Escritura, en la resurrección, entonces todos los que están muertos pueden volver a la vida por causa del amor de Dios. La iglesia tiene el potencial, la iglesia es la sal, la iglesia tiene el amor suficiente para disolver, para descongelar los corazones, para hacerlos volver en sí, para que ya no caminen como personas que están bajo un efecto de un congelamiento, en que ni siquiera pueden controlar sus pies porque no saben dónde van, en que tienen confusión en su mente, en que no son capaces de ir, abrazar y tomar nada, porque sus órganos espirituales están entumecidos, porque su mente espiritual perdió toda coordinación y ya no es capaz de razonar correctamente. ¿Está de acuerdo conmigo? Es que los veo tan callados, hermano. Pero está bien. La iglesia tiene un papel fundamental, hermano, y no podemos esconder la cabeza con esto, porque dentro de nuestras propias congregaciones esto ya está ocurriendo. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Pero puede haber alguno que esté en la primera etapa de la hipotermia, puede haber otro que esté en la segunda, o a lo mejor hay alguno que ya está en la tercera y que perdió toda capacidad de reacción y de razonamiento. Es allí donde tú y yo tenemos el potencial y la capacidad de parte de Dios para ir, para vertir esa sal que Dios nos dio y para derretir el hielo y para que esa persona comience a recobrar su conciencia en Cristo, para que sus pies se les quite el color azulado, ¿cierto? Para que se salga la gangrena de sus extremidades y para que sus órganos internos comiencen a bombear sangre nuevamente. Muchas veces nosotros queremos que aquellas personas que están en un grado avanzado de frío espiritual reaccionen. Incluso a veces cometemos el error de exhortarlos y de reprenderlos para que reaccionen. Pero alguien que está enfermo no puede reaccionar como alguien sano. No podemos pedirle a alguien que realmente perdió toda capacidad de reacción que lo haga. Somos nosotros los que tenemos que ir, abrazarlo y esperar a que se desentumezca su ser espiritual y que comience a recobrar la razón y la vida. Y esto no es un acto violento, porque usted entiende que la sangre tiene un alto porcentaje de agua, creo que es un 70%. Lo demás son proteínas y minerales que nutren el organismo. Y cuando el agua se congela, toma forma de cristales, de hielo. Y los cristales no son redonditos o circulares, los cristales tienen puntas, tienen aristas. Y esos cristales comienzan a romper las arterias. Por lo tanto, se producen a nivel capilar
primeramente muchas heridas que no se evidencian, pero cuando la persona vuelve y se recupera, comienza un sangrado intenso por causa de las heridas que el hielo dejó antes. Es tremendo, hermano. Pero le tengo buenas noticias. Porque así como los vehículos tienen un anticongelante, ¿cierto?, que se echa en los radiadores, hay una sangre que viene con anticongelante. ¡Aleluya! ¿Sabe cuál es? Es la sangre de Cristo. Esa sangre impide que se formen cristales de hielo en tus arterias, por donde corre la vida. Tú y yo somos la sal del mundo. Somos la luz de esta tierra. Y si la sal no es propicia y no es efectiva, dice el Señor, será echada al mundo para que los hombres la pisen, para que sea hollada. Hermanos, si tú y yo no somos capaces de traer a los que están entumecidos al reino, puede venir de parte de Dios, un reto, una representación, no sé si llamarle siquiera un juicio, en que seamos echados al mundo y que seamos hollados por causa de nuestra poca efectividad y nuestra poca responsabilidad con esto que es un mandamiento. Tú y yo tenemos una obligación, y en primer lugar, en la iglesia hay profetas, en la iglesia está el espíritu de la profecía que se mueve. ¿Es así o no? En la iglesia hay discernimiento de espíritu. Nosotros tenemos que ser capaces de ver quiénes están entrando en un estado de entumecimiento, quienes ya perdieron toda coordinación y prácticamente están en un estado de muerte. Debemos acercarnos a ellos, debemos ponerle una manta de amor y esperar a que se vayan descongelando y que recuperen la vida en Cristo. Pero si tú y yo no hacemos eso, estamos pecando delante del Señor. Hay veces en que nuestros ojos están puestos tan fijamente en las metas y en los propósitos que tenemos por delante, que dejamos de mirar a los que van quedando por el camino. Y tú y yo somos soldados de Cristo, y como un ejército bien preparado debemos ser disciplinados y debemos de estar atentos a aquellos que ya no tienen fuerza para caminar, porque el que está congelado no puede mover sus piernas. No le podemos pedir que reaccione y se mueva a la velocidad, ni siquiera que piense correctamente, porque usted le va a decir vamos por aquí, pero él va a partir por allá. Y a veces le decimos eres un rebelde, pero esa persona está muriendo, si es que no, ya se murió. Pero en Cristo hay resurrección, en Cristo hay vida. Es tan tremendo esto, hermano. Es tan tremendo esto. Dice el versículo 12 de Mateo 24: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y aquí hay una clave: el que persevere, el que se conserve hasta el fin será salvo. La sal tiene una propiedad de conservar, de perseverar, de que las cosas no caigan en putrefacción. No solamente descongela, sino que también conserva. Es tremendo lo que tú y yo podemos hacer, y es terrible lo que tú y yo podemos hacer, y a veces no lo hacemos, porque pueden haber muchos que están muriendo a nuestro alrededor, pero ni siquiera volteamos para verlos. Es cierto, hay corazones que se endurecen y que pasado del pecado se ponen rebeldes y luego caen en iniquidad,
que ya no es un error, sino que es una condición de vida. Pero el Señor dice, incluso yo me llevaré y perdonaré todas vuestras iniquidades. En Cristo, toda iniquidad, si pedimos perdón por nuestras iniquidades y incluso por las iniquidades de nuestros antepasados, en Cristo tenemos perdón. Hermano amado, yo le invito en esta hora que usted reflexione y que no se ponga triste, sino que se ponga muy alegre, porque a lo mejor el Señor va a abrir nuestros ojos para que realmente veamos a aquellos que están necesitando ayuda y que necesitan ser atendidos de urgencia. ¿Sabe que una de las formas de tratar la hipotermia cuando se encuentra alguien, por ejemplo, en la montaña que ya cayó en la etapa tercera que yo les leí? La primera reacción de alguien que desconoce el tratamiento es ir y frotarlo, es ir y darle algo muy caliente. Es lo peor que se puede hacer, ¿cierto? Porque la sangre está en un estado casi de congelación a nivel periférico, y si usted lo frota va a romper muchas arterias y todos los capilares que son superficiales. Y una vez que esa persona vuelva y recupere la circulación de su sangre, usted va a tener un tremendo problema, porque se va a encontrar con una hemorragia generalizada y de color morado. Las extremidades van a pasar a un rojo intenso porque se va a empezar a desangrar. ¿Qué quiere decir esto? De que tú y yo, cuando vayamos, tenemos que abrazar con cuidado, tenemos que envolver con una manta para que el mismo calor de Dios que está en esa persona comience a regenerar la temperatura correcta. Ya para ir terminando, porque es una reflexión solamente. Es para que nos gocemos y para que reflexionemos. Porque hay veces en que el corazón de la persona, incluso del hermano, se empieza a endurecer y comienza a tener los primeros síntomas de un entumecimiento. Ya le cuesta relacionarse con el otro, sus dedos no se pueden tocar. Primer síntoma. Le cuesta hablar con el otro, se aísla, se pone distante. Luego pierde una capacidad de esa inteligencia de reino. Viene un espíritu de estupor, que significa, hermano, estupidez, incoherencias. Comienza a decir lo que no tiene que decir, comienza a confesar lo que no tiene que confesar. En vez de confesar y decir bendición, comienza a lo mejor a maldecir. Y eso es un espíritu de estupor ya en el cristiano. Pierde la capacidad de razonar en Cristo. Finalmente, pierde toda capacidad de movilizarse, ya no puede venir a la iglesia, menos de tocar y de abrazar a alguien, porque sus brazos no responden. Y ya cuando estamos en este estado, cuando la persona llega a este estado, deja de sentir. Por lo tanto, usted le puede preguntar, ¿cómo estás? Y él le dice, estoy bien, no me duele nada. No, pero es que Dios me mostró que tú estás mal. No, no me duele nada. Estoy bien, no me duele absolutamente nada. Dejó de sentir su cuerpo, su ser espiritual. Es un síntoma terminal. Pero la sangre de Cristo, la sal, que es la iglesia, la luz,
que es la iglesia, puede hacer que incluso aquellos que están muertos en Cristo puedan volver a la vida. Porque el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, no es mera palabrería o mucho conocimiento o teología, sino que el Evangelio es poder de Dios. Y el Señor, cuando mandó a los 12, dijo: vayan, sanen a los enfermos, ¿cierto? Echen fuera demonios y resuciten a los muertos. Y la resurrección de los muertos no solamente es sacar a alguien de un cajón que se pueda tocar, sino que es traer a la vida a los que están muertos en Cristo. Usted tiene el poder y la autoridad en Cristo, delegada de parte de Él, para orar, para ministrar. Ministrar no es solamente un tiempo de oración, sino que es una dedicación en aquel que está enfermo, para que esa persona vuelva a la vida, para que esa persona salga de su estado de muerte espiritual. Y usted estará cumpliendo la palabra que dice de que en usted está la capacidad de resucitar a los muertos también. Amén. La iglesia puede resucitar a los muertos. Nosotros andamos por allí buscando y resucitando a gente que estaban muertos espiritualmente. Y el milagro más maravilloso que puede ocurrir no es que una persona, y gloria a Dios por eso, se le estire un pie que tenía más corto, o otra persona, gloria a Dios por eso también, que tenía dañada su médula espinal y Dios la reconstituyó y esa persona vuelve a caminar. El milagro más grande que usted puede hacer en la autoridad de Cristo es volver a un muerto a la vida. Cuando los 3 amigos llevaron al cuarto al paralítico que no podía, qué tremendo, que no podía moverse ni valerse por sí mismo, lo llevaron, estaba tan lleno, eso estaba tan lleno, porque ahí estaba Cristo. Dios mío, cuando el poder y toda la autoridad de Cristo mora en nuestras iglesias, hermanos, vamos a tener que romper los muros, porque la gente se va a agolpar. Porque nadie viendo los milagros y las maravillas de Dios puede permanecer indiferente. Nadie. Cuando esos 3 hombres llevaron a su amigo, lo metieron por el techo. Hay veces que necesitamos que alguien nos ayude, porque la persona no puede moverse por sí misma. Y lo bajan y Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Y se queda allí. Y todos querían que en realidad que él caminara. Pero ¿qué es más importante? ¿Que tú entres en la vida eterna o que recuperes la capacidad de caminar? Y decían los fariseos y los que estaban allí: pero ¿cómo este puede perdonar pecados si solo Dios perdona pecados? Era Dios mismo el que estaba allí, en la persona del Hijo. Y luego le dice: ok, lo más importante ya está hecho, eres salvo. Ahora toma tu lecho y anda. Lo último fue un detalle, pero el Señor Jesús en ti y en mí anhela con todo su corazón, porque fue el legado e incluso la comisión que el Padre le delegó a Él en la función de Hijo, de que ninguno que está para salvación se pierda. Ninguno. Ponte en pie, por favor. ¿Me ayudan con música de hielo y de sal?